como que hace más de 20 años, era el narco, el crimen organizado, la implicación de gente, era como algo que se veía lejos, que se veía fuera de mi círculo. Sí, claro, no estaba en tu círculo inmediato. Exacto. No lo ubicas. O sea, tú decías, hijo, pues, X, ¿no? X es famoso en el barrio, pero sí, no tiene nada que ver conmigo. Y a partir, no sé exactamente cuándo, pero yo lo ubico a partir más o menos de la crisis del 94. Sí. Pienso que ese fue otro quiebre. En la crisis del 94 yo supe de un montón de amigos clase medieros que estaban perdiendo su casa, que se quedaron sin empleo. Fue una gran crisis. Claro. Y es un momento en el que yo ubico como una diseminación en la cooptación de gente, como en la vinculación de personas a la venta, al paso, sí, claro, de droga, ¿no? Y entonces de repente, más o menos en ese inter, pues de repente ya no era un desconocido, era fulanito que era, pues, amigo muy cercano de uno de mis hermanos. Claro. ¿Sí me explico? Como que, te digo, yo lo ubico más o menos en ese marco punto de la crisis del 94-95. Pues sí, que de repente empezó a ser fulanito que era amigo de la familia de toda la vida, o sultanito o tal que fue mi compañero en la escuela, o sea, como que empezó a alcanzar a permear otros sí, niveles y en sociales, las comunidades, todavía en los 90, como que era fulanito o la casa de tal familia en la que venden drogas, ¿no? Sí, claro. O sea, había una distinción muy clara, ¿no? Entre sí, de quién, y era gente que ahí estaba en la comunidad y que se sabía que por generaciones había vendido droga, por decirlo. Sí, claro. Y eso también se ha transformado en los últimos años, ¿no? Entonces de repente, pues esa gente, pues no sé si desapareció, se fue de la colonia o cambió de giro. O simplemente la asesinaron. Sí. Que hay mucha gente desaparecida y entonces, en la ciudad. Sí. Por ejemplo. Entonces esta lógica de que era gente dentro de las comunidades y gente que todo el mundo conocía y que formaban parte de una red ahí, claro, de repente hay como un cambio muy radical. Y entonces de repente llegan personas que son empleados, porque por lo menos así lo parece, y que llegan y ponen como su tiendita, ¿no? Sí, claro. Y su venta de menudeo, pero que no son parte de la comunidad, que nadie los conoce, que van y vienen, etcétera, ¿no? Ahí hay como un cambio fuerte. Y se vuelve como, yo creo que hay un cambio también en la forma de estructurarse del narco, como de, por un lado empieza lo que, y bueno, se ha dicho mucho como el pago con droga, ¿no? Claro. Que era algo que no había estado presente. A finales de los 90, ¿no? A finales de los 90, y que favorece y fortalece muchísimo el consumo local. Sí, claro. Que se ha dicho mucho que tiene que ver con lo de las Torres Gemelas. Yo creo que fue mucho antes de las Torres Gemelas. Fue mucho antes, y que no fue el cierre del paso de la droga a los Estados Unidos. Sabemos que eso ha seguido pasando en las mismas proporciones que necesitan sus adictos. Claro. Entonces en realidad lo que yo creo que sucedió es que hubo un cambio en la forma de estructurarse del narcotráfico. Y otra de las cosas que han cambiado en la ciudad en los últimos 20 años es pues el nivel y la profundidad con que se han planteado experiencias de organización. Hacia finales de los 80 surgió la Organización Popular Independiente, por ejemplo, que fue pues una organización, bueno, sigue siendo, pero en aquel entonces importante en
en temas urbanos, en términos de movimiento urbano popular. Yo creo que después del CDP, acaso la organización que mayor impacto tuvo en los 80s, ¿no? En términos de movimiento popular. No sé si así lo ubiques tú. Sí. Y luego a principios de los 90 hubo un movimiento muy fuerte de derechos humanos a propósito del asesinato del padre Madrigal. Sí, claro. Que también fue, creo, un parteaguas, que fue la primera vez que un asesinato que sigue sin aclararse, pero que había una lectura por algunos, en aquel entonces, personas de opinión pública, de que había sido asesinado porque supo cosas que no tenía por qué saber en relación al narcotráfico. Sí, claro. Estaba en el Valle Juárez, por cierto, en aquel entonces. En Salvar. En San Ignacio. Y pues bueno, fue el asesinato del padre Madrigal, luego fue el asesinato del doctor Oropesa. Claro. Y el asesinato de Juvencio Dante, no sé si te acuerdas, un chavo que iba pasando de regreso, le pegó con el carro a uno de los vistas aduanales y luego lo tuvieron ahí en los separos, lo torturaron, se les pasó la mano y después quisieron hacer aparecer como que se había ahorcado. Sí, claro. Y en ese momento en Juárez creo que también se dejó ver el nivel de impunidad, la forma como se construían, había cosas que ya no me acuerdo, pero en aquel entonces, por ejemplo, cuando el doctor Oropesa, en cosa de 2 horas tenían varios posibles asesinos, todos con móviles completamente diferentes, con una investigación completamente torcida. Entonces, ese momento fue, creo que también muy importante, porque por un lado dejó ver los niveles de impunidad que había en la ciudad, un asesinato de un sacerdote católico presuntamente por el crimen organizado y relacionado con información que se filtró por agentes de narcotráfico. Y por otro lado, una sociedad juarense que en ese momento se iba expandiendo, sí, ¿no? Y que decía basta ya, tortura nunca más, claro. Y que exigía fin a la impunidad, que exigía respeto a los derechos humanos, que tomó el INBA hace 20 años. Que ahorita quiero llegar a esa es la parte hace 20 final años de la toma del INBA, de decir, claro. Pues creo que fue un momento como detonador, creo, de sociedad civil, social. De movilización social, de exigencia, te digo, de respeto a los derechos humanos, de mantener o de preservar para la ciudad un teatro. Por un lado, pues yo creo que el impulso de una sociedad civil que no existía en Juárez, sí, claro. Porque era que el COMO, el Centro de Orientación de la Mujer Obrera, sí, claro. Y FEMAN. Que eran los 2 organismos grandes, ¿no? O sea, los que había, deja tú los grandes. Bueno, había otras experiencias como el asilo de ancianos, la ciudad del niño, más asistenciales que tenían un origen de iglesia, sí, claro. social. Pero en términos de sociedad civil no había... Sí, la sociedad civil organizada como tal. Así es. Sí. Pues creo que ese fue un detonador importante. Creo que habría que recuperar esa historia, que habría que recuperar desde el 86, que creo que finalmente el 86, si bien es cierto que se ha planteado en función del PAN, yo creo que era un movimiento mucho más amplio. Sí, claro, el PAN no hubiera sido si no hubiera tenido Pero que era el anhelo de una ciudad, sí, claro, de democracia, de respeto a los derechos humanos, y que se vuelve a expresar entre 88 y 92. Pues en esta lucha ciudadana que fue muy importante. Y el otro día hablaba con una compañera que es periodista y decía, pues es que hablo con los chavos que están ahora entrando al mundo del periodismo y no conocen esas luchas, no saben de toda la gente que se fue a resguardar los votos, de experiencias como la toma del puente internacional por el alcalde entonces, Francisco Villarreal, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo en el 86, que todavía no se legislaba eso, que separaba el ejército,
y empezaban a cantar el himno nacional. Sí, Entonces claro. ellos por ley tenían que hacer el saludo. Sí, claro. Entonces cada vez que el ejército cortaba cartucho o amenazaba, empezaban a cantar el himno nacional. Sí, el ejército tenía que presentarse ante el himno. Así es. Después cambiaron eso. Sí, claro. Por ejemplo, en relación a esa lucha, se legisló que los billetes no podían estar marcados, porque si te acuerdas, hubo un movimiento de resistencia civil muy importante, en el que miles de gente sellaban los billetes como una forma de dar a conocer un mensaje. Sí. No tenía ningún costo y andaba circulaba de mano en por mano. todos lados, y entonces de repente te encontrabas en el DF un billete que decía Chihuahua quiere democracia. Sí, claro. Digo, son luchas que yo creo que sí fueron un parteaguas también en términos de la por lo menos configuración social y política sí, de esta ciudad, ¿no? Y que yo creo que dieron pie. Yo creo que también en justicia habría que hablar de una iglesia dirigida por don Manuel Talamás, Claro. que era una iglesia presente en la lucha por la democracia, presente en la lucha por los derechos humanos, exigente en ese sentido, con una cara muy social, y que jugó un papel también muy importante en este tiempo, y que yo creo que es de las grandes pérdidas en la ciudad en estos 20 años, en estos últimos 20 años. Un liderazgo tan fuerte, tan importante como el de don Manuel Talamás, te digo, en la lucha por la democracia, en la lucha por los derechos humanos, y que no ha vuelto a ver, digo, en la iglesia católica ni en ninguna otra iglesia, un liderazgo moral tan fuerte como el que fue el de don Manuel.